Hola hermanos, Dios los bendiga. Continuamos con un devocional más de mi experiencia con Dios. Estamos en la unidad 6 del día 2 y estamos hablando de Dios habla parte 2. Hoy vamos a ver, hermanos, que Dios habla por medio de las circunstancias. Tenemos que entender, mire, que el Espíritu Santo usa la Biblia, la oración y también usa las circunstancias para hablarnos o mostrarnos la voluntad del Padre. Un ejemplo lo podemos encontrar en Jesús, hermanos, que por medio de las circunstancias, él observaba en la manera que el Padre estaba trabajando o sabía lo que el Padre quería que él hiciera. Así es como Jesús sabía la voluntad del Padre para su vida y su actividad diaria. Jesús describió este proceso, hermanos, en Juan 5:17 y también vemos en los versículos 19 y 20. Dice así, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El versículo 19, recuerdan que es el versículo que estamos memorizando esta semana. Dice así, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. El versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Hermanos, Jesús siempre estaba observando para conocer dónde el Padre estaba trabajando y unírsele allí, hermanos. El Padre, mire, amaba al Hijo y le mostraba todo lo que estaba haciendo. Jesús no tenía que adivinar qué hacer o no tenía que soñar lo que podía hacer para el Padre o decir, le voy a poner mis planes a Dios, a ver si los podemos llevar a cabo. No, hermanos, miren lo que hacía Jesús. Jesús observaba lo que el Padre estaba haciendo a su alrededor y se unía a Él. Y el Padre entonces, hermanos, realizaba sus propósitos a través de Jesús. Esto es exactamente lo que Jesús quiere que hagamos, que veamos lo que Él está haciendo, hermanos, lo que Él está haciendo, lo que está trabajando en nuestra vida y que ajustemos nuestra vida, nuestros planes y nuestras metas a los suyos, hermanos. Debemos colocar nuestra vida a su disposición, ahí donde Él está obrando, de modo que Él pueda realizar sus propósitos a través de cada uno, de cada uno de nosotros. El ejemplo, hermanos, de Jesús es una manera positiva de cómo Dios habla por medio de las circunstancias, cómo él por medio de las circunstancias, Dios les está hablando, pero podemos ver que algunas de ellas parecen ser, estas circunstancias son buenas, hermanos, pero a veces Dios nos habla a través de unas circunstancias malas y tal vez usted se haya en medio de una circunstancia y hubiera deseado, hermanos, preguntarle a Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿O por qué me ocurre nomás esto a mí? Pero tenemos que entender, hermanos, que no somos los únicos que estamos atravesando esta situación, o no es el único que está atravesando esta situación. En la Biblia, hermanos, podemos observar que varias personas, varios personajes pasaron situaciones, circunstancias difíciles. Y podemos ver en Job, hermanos, Job tuvo una mala experiencia. Él no sabía lo que estaba ocurriendo cuando todo lo que él poseía fue destruido. Sus hijos, fueron asesinados, ¿verdad? Y él se enfermó con unas llagas llenas de pus que tenía en todo su cuerpo. Eso lo podemos ver en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Hermanos, y Job luchaba tratando de comprender las circunstancias. Pero miren, Job no sabía lo que ocurría desde la perspectiva de Dios, hermanos. Él veía las circunstancias, pero no veía la perspectiva de Dios. Hermanos, tampoco Job sabía lo que iba a pasar en el capítulo final, cuando Dios le restauraría su propiedad, su familia y su salud. Hermanos, pero vemos también a los amigos de Job, hermanos, ellos pensaron tener la perspectiva de Dios y le dijeron que debía confesar su pecado. Y le dijeron, tú tienes que confesar, tienes un pecado, tienes que confesarlo. Entonces vemos que Job, hermanos, no pudo hallar ninguna maldad en su vida para confesarla. Si no, vemos que no tuviéramos el último capítulo donde Dios obró, ¿verdad? No sabríamos que la perspectiva de Dios para la vida de Job. Hermanos, para entender las circunstancias difíciles es vital tener la perspectiva de Dios. Cuando usted y yo estemos enfrentando una circunstancia difícil o confusa, o nos sentamos apabullados, hermanos, si nos colocamos en medio de esas circunstancias y tratamos de ver a Dios desde allí,
siempre tendremos una comprensión distorsionada de Dios. Mire, tal vez nos preguntemos, ¿verdad? Dios no me ama, o Dios no es un Dios justo porque esto me está pasando a mí. Pero déjeme decirle, mire, ambas afirmaciones son falsas. ¿Por qué, hermanos? Porque tal vez usted empezó a cuestionar el amor de Dios o la sabiduría de Dios. Tal vez temía decir que él se había equivocado y no decidimos. O sea, Dios me ha engañado al dejarme pensar que esto era lo correcto. ¿Por qué no me detuviste, Señor, cuando me pasó esto? ¿Por qué no estuviste ahí? Un montón de cosas erróneas pueden ocurrir si tratamos de mirar a Dios, hermanos, desde en medio de las perspectivas de las circunstancias. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que, primeramente, ir a Dios y pedirle que nos muestre su perspectiva que nos muestre su perspectiva en estas circunstancias. Mire de nuevo sus circunstancias desde la perspectiva de Dios. Cuando usted enfrenta una circunstancia difícil o confusa en su vida, hermanos, el Espíritu de Dios le lleva de nuevo a la palabra de Dios, lo va a llevar de nuevo a la palabra de Dios y le va a ayudar a comprender esas circunstancias desde la perspectiva de Dios. Él revelará la verdad de las circunstancias. Pero no, usted no se enfoque en esa circunstancia y luego vea la perspectiva de Dios, hermano. No, vea primero mejor la perspectiva de Dios en esa circunstancia, hermano. Hermanos, ¿qué hacer cuando las circunstancias son confusas? ¿Qué hay que hacer usted y yo? ¿Qué tenemos que hacer cuando las circunstancias son difíciles? Mire, primero, resuelva en su propia mente que en la cruz Dios ha demostrado todo para siempre su amor absoluto por usted. Ese amor jamás cambiará. Número dos, no trate de comprender a Dios partiendo del medio de sus circunstancias. Número tres, hermanos, acuda a Dios y pídale que le ayude a ver las perspectivas de Él en esa situación. Número cuatro, espere en el Espíritu Santo. Él puede tomar la palabra de Dios y ayudarlo a comprender sus circunstancias. Número cinco, hermanos, ajuste su vida a Dios y a lo que ve que Él está haciendo en sus circunstancias. Número 6, haga todo lo que Dios dice que haga, hermanos. Obedezcamos a Dios. Y número 7, hermanos, experimentemos a Dios obrando y a través de usted para realizar sus propósitos, hermanos. Tenemos que recordar que Dios es un Dios soberano. Tal vez estemos enfrentando una situación como la experiencia de Job, y Dios no le dice lo que está haciendo. Dios no nos revela lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero para reconocer, hermanos, pero tenemos que reconocer el amor y la soberanía de Dios y confiemos en que su gracia sostenedora nos hará salir de este problema, nos hará salir de esta situación. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene siempre lo mejor para nosotros. Él quiere siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Hermanos, porque la perspectiva de Dios es vital para comprender mis circunstancias duras y difíciles que estoy atravesando. Entonces, hermanos, tenemos que ver la perspectiva de Dios primero, ver las perspectivas de Dios y mirar nuestras circunstancias. No mirar nuestras circunstancias y ahora sí las perspectivas de Dios. No tenemos que ver la perspectiva de Dios, que Dios está trabajando en nuestras circunstancias. Que el Señor les bendiga. Nos vemos con otro devocional más el día de mañana.